Pues, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Profe, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Sádica. Bueno, Buenas tardes, vamos a profe. comenzar haciendo un resumen de lo de ayer. Buenas tardes, profe. Hola Blanquico, ¿cómo está? Pero antes de esto vamos a ver un video que le vamos a ir viendo por partes, unos 10, 5 minutitos todos los días hasta que llegue el último. Quiero que lo escuchen. Es un tema que está relacionado un poco con las emociones, con nuestra funcionalidad emocional. Les había dicho que uno de los temas importantísimos de nuestra formación es el conocimiento del ser humano. Entonces es súper interesante y vamos a escucharla por partes. Quiero que la escuchen porque luego les voy a preguntar igual cuáles son las ideas más importantes de este video. ¿Ya? Por favor, súper atentos a esto. ¿Ya? Voy a compartir y vamos a tener exactamente 10 minutos de escucha. 10 minutos, ¿no? Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Hola Marian, mi nombre es Melania, soy periodista y es un privilegio poder compartir contigo una charla sobre neurociencia, psicología e inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Melania. Para mí es una alegría estar aquí. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esto. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan Ikigai. Y hoy en día se sabe que cuando existe ese Ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, a que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. ¿El amor a quién? Bueno, el amor a uno mismo. Eso es la autoestima. Quererse de forma sana, no quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior.
Todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada, le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora, sabemos hoy en día, el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. El tercero es el amor a los demás. La cooperación, la solidaridad, el amor a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, incluso a la gente de tu trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de su entorno, es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. Si tú vives ansioso o preocupado por algo, un tema económico, pero te sientes querido, el estrés que eso te produce es mucho menor. Luego tenemos el amor a las creencias y a los ideales. En las ideas se tienen, en las creencias se está, decía Ortega y Gasset. Cuando crees en algo y amas tus creencias, tienes fuerza, tienes fortaleza y superas casi todo. Y finalmente, el amor a los recuerdos. Yo creo que quizá de todos los amores es el que me parece más diferente y por eso siempre me encanta hablar de él. Hace unos años, Susumu Tonewaka, Premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto en muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, a traer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto, ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfonos de todo el mundo, pero al lado tiene puesto, su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar, y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Hoy en día vamos tan acelerados con nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos que nos cuesta prestar atención a las preocupaciones de los demás. Por lo tanto, el amor, efectivamente, Melania, yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Y por otro lado, ¿qué nos sucede cuando nos preocupamos por algo constantemente? Bueno, yo creo, Melania, que este es de los temas más apasionantes y probablemente de los que más me gusta hablar. Cuando yo estudié medicina, yo vengo de una familia de psiquiatras. Mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo psiquiatra y tengo mi hermana es psicóloga. Es decir, vivo rodeado de personas que trabajan y estudian el mundo de la mente y del comportamiento. Pero me costaba, mientras yo estudiaba mis apuntes y mi carrera de medicina, ver que faltaba siempre el punto emocional a las enfermedades. Y yo creo que todos somos conscientes que estás nervioso y tienes taquicardias, tienes un examen y de repente pues tienes la tripa un poco más revuelta o de repente se te duerme el párpado. Es decir, hay síntomas físicos que tienen que ver con las emociones. Pero ¿dónde estaba el núcleo? ¿Dónde se unía la mente y el cuerpo? Empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tratar muchísimos pacientes y llegué como a una conclusión fácil de explicar y didáctica para que todo el mundo, allá donde esté, en cualquier parte del mundo, lo pueda entender y aplicar a su propia vida. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar
Y en este momento yo ya no puedo razonar, porque estoy en un momento de alerta. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar, ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho, es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido. Lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas. Pero hay uno clave, Melania, que te quiero explicar, y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo, y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis, es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo, que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo, puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos, que ayudan a que ese equilibrio sea bueno
para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo, hoy en día es clave. Pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos van a modificar la microbiota. ¿Cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo, y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas y tienes esos hinchazones abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me preguntan ¿cómo sé si estoy inflamado? Yo le digo, mírate las encías, porque es un gran... si uno se lava los dientes y nota la sangre, o mira si, por ejemplo, tienes la tripa hinchada, o cómo te sienta lo que comes. Y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Saltas a la mínima. Estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Llegas a la noche y como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces del agotamiento consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento, porque ese estado de alerta impide que llegues al sueño profundo. Y por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Y esta es otra idea importantísima, Mel, que te quiero transmitir hoy. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó y aprobó sus oposiciones, su preparador me dijo, a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento me lleva a una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración y que, como bien dices, si no se canalizan o se atajan correctamente, pueden derivar en depresiones, ansiedades. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar? Muy bien, primera parte, escuchar. ¿Cuál es la relación que tenemos de este tema con lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las ideas más importantes que se han planteado en esta pequeña charla? Una serie de avances. Profe, no se le escucha bien. ¿No se me escucha? No, no se le escuchó lo que pregunto. A ver, les decía que vamos a ver algunas partes, las partes de esta charla y les quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué relación podría tener con lo que estamos estudiando? Y segunda parte son las ideas que les quedó de esta primera parte. Vanessa. Profe, según veo lo que el video nos indica es que como siempre vivimos a prisa, siempre, o sea, eso ya nos afecta prácticamente, o sea, en nuestra parte física. Entonces, es lo que yo entiendo. Y también habla igual sobre... Vanessa? ¿Qué apuntes? Perdón.
¿Tomaste algún Es que no le entiendo, profe. apunte? No se le entiende. Perdón, es que no se le entiende, profe, lo que habla. Nunca se me No entiende. sé no se le entiende a usted lo que Nunca. dice. No sé si solo soy yo, pero Pues, así Se está. le entiende muy bajita la voz, profe, casi Sí, no. está No. como borroso. A ver, escuche. No se me entiende nunca. ¿Por qué no me han dicho? No, en este momento se le escucha más opaca o más Es opaco como el que hay una sonido. interferencia, profe, es como que tiene una interferencia, eso es. Y al momento que usted pregunta es como que se corta y no se le escucha bien. Eso es, ajá. Porque digo, chute, he pasado 2 semanas sin que me escuchen nadie. No, hoy es ese problema. Entrecortado se le escucha a ratos. Gracias. A ver, chicos, entonces tampoco pudieron oír el video, el contenido del video. No, sí se escucha, profe. Se escuchó. Ok. El video Les estuvo claro. preguntaba, yo les decía que es importante que tomen como apuntes para un poco discutir o analizar el porqué de este video, cuáles son los contenidos que tiene y la relación con lo que estamos estudiando. ¿Quién me quiere? Hay algunas cosas súper interesantes, porque yo les decía, es necesario vincular el análisis del comportamiento a las personas, que es en general, no es solamente alguien en relación de trabajo, sino la psicología del ser humano y de las personas. ¿Qué pudieron rescatar de esto? Que sea un aporte a su vida personal, profesional. ¿Ya? Ahora sí me escuchaste. Vale. sí, profe. No sé quién estaba hablando. Sí, y de hecho, o sea, el video es muy importante porque habla de autoestima, habla de cómo nosotros, o sea, debemos de aprender a querernos como somos. Es algo muy importante porque lo que somos es lo que reflejamos. Entonces es una manera de que si yo, cómo le explico, profe? Si yo soy amor, voy a dar amor. Y eso aplica para todo. Amor a mi trabajo, amor a lo que hago y todo eso. Entonces sí tiene mucha relación. Y hoy en día, o sea, creo que la gente vive tanto a prisa que por eso vivimos llenos de estrés, vivimos igual con malestares estomacales, ahora es psicológico. Entonces yo creo que esa parte también, sí, como empresa, o sea, sí deberíamos de tomar en cuenta y ser más empáticos en esa parte. Eso es lo que yo puedo aportar, profe. Ya, mi Iván, ya dejaste la angustia de que no me oyes. Y yo, y ahora, ¿quién más? ¿Quién más quiere hablar? Ay, Alexandra. Hay algunas cosas que me parecen súper interesantes. Porque, a ver, Profe, a ver, Ale. bueno, yo rescaté que es verdad lo que dicen, ¿no? Lo que nos pasa el día a día y cuando tenemos preocupaciones, pues nos afecta a la salud. Entonces, pero ese es el ritmo de vida que ahora llevamos. Entonces, sea en lo personal o en lo laboral, siempre uno se tiene alguna preocupación, algún pendiente y eso afecta a la salud. Relacionando nuestra carrera, pues de lo que estamos estudiando, yo creo que igual en el ámbito laboral, ya cuando estemos pues trabajando en esto, siempre va a haber también esa presión de parte en el trabajo. Nosotros que vamos a trabajar con las personas pues de talento humano, todo lo que es el personal, entonces también eso se relaciona y va a causar estrés. Entonces también creo que va a afectar a nuestra salud. Eso, profe, y como digo, en cierta ocasión yo pasé por algo muy duro y, y como decía, ¿no? La psicóloga afecta tanto a lo que es la parte emocional y la parte física. Uno pierde peso, pierde el cabello, no se come, no se duerme. Entonces, porque se tiene ese pensamiento en la cabeza. Entonces,
Sí, yo muy de acuerdo con el video que pudimos ver, profe. Eso. Gracias, Alexandra. Leonel, algo más que nos pueda aportar, porque allí habla de algunas cosas que nosotros sí debemos de entender, que los seres humanos, cuando comienza, habla de que a nuestro lado deberíamos tener personas como vitaminas, esas personas con las que uno confía, con las que uno puede llegar a solamente a mirar y estar a su lado y poder tener esa posibilidad de entendimiento. Y a veces creo que dentro del talento humano podemos ser esas personas vitaminas que puedan entender al trabajador, que sea empático, y ayudarles a construir ese amor que dicen, ¿no? Y que puede ser trillado, pero que en la larga sí es importante. Habla del amor a uno mismo y que está relacionado con esa voz interior que uno tiene, que habla de uno mismo. ¿Cuál es nuestra voz interior? ¿Cuál es la voz interior que cada uno de nosotros tenemos para poder desde ahí ser también esa persona vitamina con las personas con las que trabajamos? Y ese es algo que uno puede construir. ¿En qué medida en talento humano podemos ser ese grupo vitamina? Ese grupo de apoyo, ese grupo de contención, ese grupo que está ahí para entender y poder trabajar. Ese grupo que le ayuda a crecer. Habla del amor también a los demás. Y este amor a los demás también le ayuda a uno a ser mejor. ¿Cuánto yo puedo apreciar a los demás? ¿Cuánto yo puedo trabajar en entender a los demás? Decía que es importante que uno vaya conociendo a los demás, a través de reconocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. Y un poco nos da este ejemplo que dice, ¿no?, que mi papá tenía una libretita en donde anotaba todas las cosas positivas o las cosas que le pasaban a los demás, y tiene el teléfono, ¿no? Como nosotros como talento humano no podemos entender que la Blanquita, no sé, tiene una hijita, estoy inventando, o que ella está enferma, o que la otra persona necesita de un abrazo, que se murió alguien, que todo eso debo entender, porque eso me permite establecer ese vínculo, esos intereses comunes de relación con el otro. Esa es también la relación. Y también habla del trabajar con el amor a nuestras creencias. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo del mundo, de las cosas, del otro? Si yo ando creyendo que todo el mundo me trata, vivo a la defensiva. Vivo con este cortisol que dice es altísimo, ¿no? En donde llego a enfermar porque estoy en un constante estado de alerta. Y ese constante estado de alerta y de lucha está en mi vida como en un proceso como de vida todo el tiempo. Y este estado que está relacionado con mi afecta a mi mente y afecta también a mi cuerpo. Pero debemos entender que no es una situación de fortaleza, es decir, yo digo, pero sé fuerte, es que todo va a pasar. Pero sucede que sí hay esa realidad interna de las personas que trabajan a eso. Está relacionado con todo, ¿no? Estas situaciones de lucha y de vida que dices, hace que en algunos momentos las personas no generemos cognitivamente igual. Por ejemplo, si hay una persona que se murió, yo estoy en un proceso de depresión. La depresión hace que mi funcionamiento cognitivo sea inclusive a veces más lento. Me estoy olvidando las cosas. Uno de los primeros síntomas ya de este estado de tensión es que nos olvidamos las cosas, nos olvidamos las palabras, ya olvidamos el hilar las ideas. Nosotros nos damos cuenta de eso, algo está pasando. Entonces, estos estados de alerta también se ven no solamente en situaciones drásticas, sino en esta inclusive
relación de comunicación con los demás. Entonces, ¿en qué medida esto sí es importante conocer? Para que nosotros podamos entender, estamos hablando del clima laboral. Y el clima laboral, recuerda que también se formaba por varios elementos que ayer habíamos visto. Entre ellos, también esta motivación de los trabajadores. ¿Cómo puede estar motivado si siento tantas situaciones que están relacionadas con estas situaciones de estado de alerta y estado de lucha constante por situaciones que se van dando dentro del ambiente personal, pero también laboral? Muy bien, Leonel, ¿qué nos quieres aportar? Ya. Profe, algo que yo anoté al comienzo es que hablaba de que todas las personas, todas sin excepción, siempre libran una batalla que no se sabe. Que muchas personas en sí tienen batallas que tal vez no hablan con otras personas. Muchos mantenemos en silencio las batallas y las únicas personas que a veces se dan cuenta son las que viven con nosotros y a veces ni ellas, pero nosotros, o sea, mantenemos y esas batallas creo que también afectan en lo que sería un clima laboral, en un sentido para muchas personas, porque a veces llega un trabajador a su lugar de trabajo, pero nadie sabe lo que está luchando, nadie sabe lo que está pasando. En muchas ocasiones incluso resulta que ha fallecido alguien cercano y nadie en la empresa se entera que falleció. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención, o sea, que todos estamos librando una batalla. Chévere. Y eso es entender al otro. Y por más que uno piense que uno está bien, uno libra batallas pequeñas, grandes y monstruosas. Pero estas batallas están relacionadas con nuestro sistema de creencias, con nuestros pensamientos, con nuestros valores, con la ética. Si yo creo que eso está bien, estoy de acuerdo y me siento alegre. Si creo que algo está mal, no está funcionando desde lo ético, comienzo a librar una batalla interna complicada. Y por más que te digan, ay, es que no importa, o sea, no te hagas de loco, hazte loco. No puedes, porque es tu mente, son tus valores, son tus creencias, son lo que tú vives en esa formación de pensamiento y valores que te hace que tengas una forma distinta de actuar frente a la relación con los demás y a la relación en el trabajo, entonces, ¿qué otra cosa más escucharon que puede haber sido un aporte, chicos? ¿Ahí? ¿Algo? Lo que dijeron, profe, lo que dice, somos lo que pensamos. Se suponía que antes era, somos lo que comemos. Ahora somos lo que pensamos. También, ¿no? También somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Porque también el pensamiento come. Así es. Lastimosamente, profe, yo ya tengo hijos grandes. Y la inseguridad que se vive hoy en día es, créanme, es un martirio. Uno como madre no puede estar en paz, por más que uno diga sí. O sea, yo tengo confianza en mis hijos porque les he enseñado cómo tienen que defenderse y todo. Pero si hablamos de los delincuentes, profe, y muchas veces me pregunto, ¿será bueno que yo les enseñe a mis hijos a ser calmados, personas asertivas, personas que busquen la paz ante estas personas que hacen tanto daño y a la primera pueden incluso hacerles tanto daño? O sea, son tantas cosas. Las compañeras de aquí, compañeros, muchos son jóvenes, no saben lo que uno pasa cuando los hijos salen de casa. O sea, es bien difícil. Cuando se les tiene chiquitos, les tiene uno al lado y no hay tanta preocupación porque uno se preocupa solo de los deberes y de las cosas. Pero cuando ya son grandes, toman sus decisiones, dicen, me voy a tal lado o voy a este lado. Entonces, es una preocupación constante y por más que diga uno sí, les da la bendición para que se vayan con cuidado y todo, siempre hay ese miedo de que algo les pueda pasar, porque lo peor que puede pasar al ser humano es perder a alguien que ama. O sea, es tan difícil. Yo por eso quería ver lo que le decía aquí en el video, la respuesta a eso, porque no se puede uno vivir en paz, no se puede vivir uno tranquilo, por más que uno diga, sí, el amor propio siempre está, pero o sea, las personas de afuera no piensan lo mismo que nosotros. Ese es el problema. Así es, mi querida Blanquita, usted
siempre nos deja estas cosas que realmente a veces van más allá de la idealización de las cosas. Uno puede vivir con este pensamiento positivo y por la vida siendo más resiliente con uno mismo, pero realmente hay ciertas cosas que nos cuesta muchísimo, ¿no? Son hábitos de pensamiento, de valores, es la realidad que vivimos tan cercana, pero sigue la vida, o sea, yo creo que hay varias cosas que uno tiene que tener, porque verá que te puede pasar eso en la casa. La Blanquita pueden entrar a su casa y le pueden matar. Le puede tener a un hijo a usted adorándolo. Y sucede que le pasa algo en la casa. Hace poco tiempo se murió el hijo de una primita a los 19 años. Un niño súper, pero así cuidado a morir, sin salir, sin tomar, súper sano. Y sucede que tenía una aneurisma y simplemente en la mañana se le levantó la aneurisma y le dio un derrame y murió. 19 años. De la noche a la mañana, en la cama, sin que haya delincuencia, sin que haya licor, sin que haya nada. Entonces, a veces te pones a pensar también que si bien uno puede andar cuidándose, hay cosas que te llegan y que uno tiene que estar preparado, como tú dices. Porque si nos comenzamos a cuidar de una manera obsesiva, sin seguir, sin continuar con él, también es complicado. Entonces, ¿hasta qué punto uno debe ser equilibrado en ese sentido? Me cuido, pero no me privo de vivir la vida. O sea, si no, no hacemos nada. Entonces, yo creo que el cuidado con inteligencia, con prudencia, hay que enseñar a los hijos prudencia y no es tan fácil, ¿no? Tutica, por más que tú te digas y se va a una fiesta y no llega y uno se quiere morir. O sea, se quiere morir literalmente. Pero bueno, son cosas que uno en el día a día va aprendiendo, va dando seguridad también. Y la mami dice, pedir a Dios, ¿no? Cuando los que creemos, Dios nos da más seguridad un poco eso. Entonces, de eso, mis queridos chicos. Este video un poco implica poder entender también quiénes son ustedes, ¿no? ¿Qué cosas hace que sean esas personas que queremos conocer y entender? Vamos a hacer una pequeña actividad a partir un poco de esto. Nos vamos a reunir en grupo, y van a tener ciertas condiciones. La primera, todos van a aprender la cámara. Si yo entro y alguien está apagada la cámara, les saco de la clase, porque ahora necesitamos que se prendan las cámaras, ¿sí? Y no le dejo entrar, le pongo pauta al grupo. Segundo, es importante que tengamos una actitud de escucha. La escucha es algo que ustedes tienen que practicar. ¿Cómo yo escucho? Con atención, siguiendo la conversación, preguntando, diciéndole que sí, porque todo retroalimentando esta conversación. Entonces, y teniendo la posibilidad de que, bueno, y con la obligación de que todos tienen que hablar. Entonces, vamos a formarnos en grupos de 4 o 5 personas. Y cada uno de las personas van a hablar de 3 cosas. ¿Qué recuerdan de su niñez? ¿Qué recuerdan de cuando eran adolescentes? ¿Y qué es lo que ahora ustedes proyectan para su vida? ¿Ya? 3 cosas. ¿Qué recuerdan de su niñez? Lo que recuerdan de la familia, los juegos, la escuela, el colegio, que recuerdan los amigos, la primera novia, las cosas que hacían, las travesuras que tenían, qué costumbres o qué cosas pasaron en la niñez,
¿Qué cosa usted le quiere seguir dando a su familia o trasladar también a su familia? ¿Y qué? La otra, la tercera, ¿qué quieren? ¿Cómo se sienten o cómo están en este momento de la vida? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? Tres cosas. ¿Cuál es el objetivo? El conocernos. Porque como talento humano me tienen que dar el espacio para conocer al otro, para entender al otro. Si uno no sabe del otro, no entiende. No sabe de su vida y de sus cosas. ¿De acuerdo, chicos? Eh, Les voy a dividir, lo que van a hacer es que todos hablan así, uno, dos, tres, cuatro, hablan de la niñez, regresamos, de la adolescencia, regresamos de su estado actual. Escucha, prendidos la cámara, como les acabo de decir. Profe, ¿puedo recordarle que yo soy conectada de dos dispositivos, por favor? ¿Eres la blanquita? Yo también, profe. Sí, profe. Ok. Yo también, profe, Alexandra. Ya les veo. Ya. Profe, disculpe, buenas noches. Un enorme favor. El día de hoy pagué la última cuota que me faltaba, pero igual sigo bloqueada en la plataforma y no puedo poner asistencia. ¿Cómo hago? ¿O qué hago? No tienes la posibilidad de entrar a la plataforma. Escríbeme a mi correo. Claro, no, sí, ya mañana. Me dijeron que entre hoy en la noche o mañana ya estaba habilitada, pero no se habilita aún. Pero la asistencia de hoy día no sé cómo. Escríbeme un correo. ¿Le escribo un correo? Profe, buenas noches. Yo también tengo el mismo inconveniente. Discúlpeme, profe, no le escuché bien. Me escribas un correo. Profe, yo soy Sara, profe. Hágame un favor. Yo no voy a poder prender la cámara porque estoy pasando en este momento migración, estoy saliendo del país. ¿Será que yo me voy a conectar con el grupo? Pero voy a tratar de... Okay. de comprar en este momento el chip para que o activar el robo de mí. No te preocupes, no te preocupes. Ya, profe, gracias. Profe, disculpe, solo hay que hablar. No se escribe nada, solo hablamos. No se escribe nada. Ya. Profe, profe, quería pedirle un favor. No sé si es que haya como... Yo soy el presidente de aquí del curso y quería ver la posibilidad de que tal vez usted me podría facilitar su número de teléfono por alguna emergencia que a veces los compañeros le comunican, no le tengo. Yo le voy a poner en el chat. Ya te pongo en el chat para que tengas. Si no, yo puedo ponerle el mío para que usted me mande un mensaje. Ya te mando un mensaje y te mando solo a ti. Ya, profe, muchas gracias.
Nada. A ver. A ver. Chicos, ¿cómo les fue? Cuéntenme de esta experiencia que han tenido. Ricardo me decía que en algún momento se juntaron también para encontrarse un poco, hacer algunas actividades. ¿Cómo les ve con esta actividad? Cuéntenme. Steffi, Steffi, vamos a hablar. Dale, Steffi. Steffi Álvarez, Estefanía. Dale, Steffi. Tiene que decir apellidos, profe, porque somos muchas de Steffis. ¿En serio? Dos nomás. ¿Dónde hay otra Steffi? No le veo. Sánchez, Tonguino. Ya. Bueno, Steffi Álvarez, ya. Ah, cierto. Estefanía Sánchez, que la Steffi, primera vez que le veo. No sabe prender las cámaras. Vamos, Estefita. ¿Qué le cuento, profe? ¿Cómo le fue? ¿Qué cree? ¿Qué aprendió? ¿Cree que fue O bueno? sea, yo creo que la mayoría hemos tenido como que el mismo, la línea de crecimiento casi igual, ¿no? Hay muy pocos que han sido diferentes en otros lados de manera, o sea, como decir, disfuncional, ¿no? Por lo que veo, sí todos, entre mis compañeros, sí todos son normales, puede decir. Yo oía que algunos de ustedes también han tenido familia en otros países, han viajado. ¿No? O sea, tienen cosas muy similares. Esto nos une, nos hace entender que tenemos historias muy similares y que nos unen para poder entender este caso. Pero bueno, les he dado ese espacio de conversación, de conocernos un poquito más. Y que eso es importante, ese contacto con el otro. Ese contacto con el otro nos permite ser más unidos. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir con nuestras clases. Y les había dicho... Leonel, ahí te mandé mi teléfono, ¿no? Por cualquier cosa, para que cualquier necesidad, después tenemos que reunirnos para ver las notas. Les dije que hagan un resumen, pero un poco por el tiempo voy a seguir exponiendo el tema que veníamos. Y cuando terminemos, ustedes van a hacer un pequeño resumen de la clase de ayer, de hoy, y van a seguir a la plataforma. Entonces, el día de ayer hablamos sobre el clima laboral. Y ahí habíamos hablado, está esto aquí. Así que sigan tomando puntos. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado hasta aquí. ¿Se acuerdan que les dije esto? Que hay de todas estas teorías que les había dicho del clima, esta engloba, que es un esquema integrador, donde engloba todos los elementos que van a determinar lo que es el clima laboral. Les había dicho que hay dimensiones del clima y que estas dimensiones del clima son evaluadas. Estas dimensiones están relacionadas con todos estos elementos como el liderazgo, el sistema organizacional, la percepción, los sistemas motivacionales, el comportamiento. Recuerden, habíamos visto las dimensiones, ¿no? Que están relacionadas con las áreas que pueden ser evaluadas
para determinar el tipo de clima que tenemos. Entonces, si usted quiere evaluar algunas dimensiones que habíamos visto que ustedes buscaron, tenían inclusive algunas 6, otras 9, nada como que, ¿qué quiero yo evaluar? Esta es una de las dimensiones planteadas, ¿no?, que habíamos visto. La claridad organizacional, las condiciones físicas, el reconocimiento, el ambiente interpersonal, la comunicación, la identificación, la calidad, el desarrollo, la estabilidad, la remuneración, la visión que hay sobre la supervisión de la empresa. Entre las dimensiones están entonces claramente las áreas que queremos evaluar o que están constituyendo la empresa y que necesitamos de conocer para ver qué es lo que está afectando el clima. ¿Cuáles son los determinantes del clima organizacional? Es decir, ¿qué es lo que determina o lo que influye en el desarrollo del clima? El ambiente externo que les decía que influye sobre el clima y cambia un poco las estrategias de organización. Las estrategias que esa empresa utiliza para desarrollar procesos, para manejar los sistemas de recompensa, de motivación. Todas estas estrategias influyen directamente. Las prácticas de liderazgo que habíamos visto. Los arreglos organizacionales que están relacionados con las decisiones de arreglos que se toman en situaciones emergentes o en situaciones que están determinadas por la necesidad de la empresa. Y la fuerza histórica, ¿no? La historia de las empresas determina un poco también el clima, ¿no? Hay es como, nosotros tenemos ciertos rituales de familia, ¿no? Esa historia de familia también marca lo que es el clima. Cómo nos comportamos, cuál es la cultura que nosotros tenemos, y cultura y clima, por eso están relacionadas, como habíamos dicho. Las prácticas de liderazgo, los jefes tienen gran impacto e influencia sobre las expectativas y motivos y conductas de sus colaboradores. Y evaluar las prácticas de liderazgo puede predecir se observa una diferencia significativa entre la percepción del clima en los jefes y la de sus colaboradores. Mejorar el clima organizacional es mejorar prioritariamente las prácticas de supervisión y de liderazgo que son importantes, chicos. Por lo tanto, es necesario también la influencia que tiene el líder frente a las relaciones también con los colaboradores. La importancia de estar alineados con las estrategias, ¿no? Las estrategias que están en la empresa, más el comportamiento del liderazgo, más estas situaciones históricas, la situación externa, todos estos elementos marcan el clima organizacional y cambian y lo determinan. Entonces, miren esto que a mí me parece que es importante que ustedes también lo conozcan. Los arreglos organizacionales están relacionados también con el clima organizacional. Y aquí están el diseño o las dimensiones del diseño de la organización versus lo que representa en la estructura. Y todas estas influyen en el clima. Por ejemplo, el diseño formal y relaciones jerárquicas. Fundamental, si hay en esta empresa un sistema jerárquico total en donde el líder o el jefe es el que toma todas las decisiones, o un tema de sistema jerárquico mucho más plano, es diferente la relación que existe, o el clima también de esto. Está relacionado con las responsabilidades compartidas o las responsabilidades de la toma de decisiones solo hasta ciertos niveles jerárquicos. La descripción de cargos de evaluación, fundamental porque determina responsabilidades y apoyo en las empresas, que también está determinada por la estructura. Los sistemas de metas de planificación, que está relacionada con la estructura y los estándares de calidad de la empresa. Sistemas de medición de desempeño, que están relacionados con los estándares
pero también con el compromiso y reconocimiento que tienen los colaboradores. Entonces, el sistema de evaluación también, que está relacionado con reconocimientos y apoyo, el sistema de recompensa, que está relacionado con el reconocimiento y el compromiso, el sistema de capacitación y desarrollo, que está relacionado con la estructura y responsabilidad y apoyo, el sistema de gestión de desarrollo de carrera, de conocimientos y compromisos, los sistemas de flujo de personal, cómo está relacionado con la estructura, los reconocimientos y los estándares, las reuniones formales de comités y las informales también, y los arreglos formales e informales emergentes que se dan. Todas estas tienen que ser evaluadas, porque hay una relación directa con el clima. Digamos que no hay un sistema de recompensa en esa empresa, hay un mal clima, porque sientes que no estás recompensando tu trabajo, tu esfuerzo. No hay una relación también con el sistema de evaluación o con el sistema inclusive de metas de medición de desempeño. Entonces, son importantes en el entendimiento de lo que es el clima laboral. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los elementos externos del clima? La globalización, fundamental, chicos. La globalización influye sobre los sistemas, es un elemento externo, sí, influye lo que pasó en el mundo, que es una cuestión globalizada. Los sistemas digitales nos cambió la vida. Las redes sociales, la tecnología, el mercado laboral, que ahora es un mercado laboral a nivel mundial. Nosotros podemos tener empleados de cualquier parte del mundo. De hecho, podemos estudiar en cualquier parte del mundo a nivel de este tipo de sistema virtual. El Estado, la economía del Estado y del país, los cambios en la industria, la tecnología, los nuevos clientes, pues son los nuevos clientes y las empresas grandes son muy pilas para buscar los nuevos clientes, ¿no? Por eso se engancha muchísimo con los chicos. A los niños les hacen enganchar en las compras. Los nuevos competidores, los nuevos productos, los nuevos modelos de negocio, que son elementos externos que influyen en la estructura, y la estructura cambia y modifica también el clima laboral. Entonces, estos están determinados o cambian la estructura, la responsabilidad y los compromisos que hay dentro de ellos. ¿Cuáles son las fuerzas históricas que determinan también el clima? Los valores históricos, las creencias que tenemos, los mitos, las tradiciones y normas que se constituyen en la cultura, ¿no? La responsabilidad y el apoyo. Son importantísimos estos. ¿Qué creen en la empresa? ¿Cuáles son las tradiciones? Las normas determinan una fuerza histórica en la empresa. Toda empresa tiene una normativa. Esto de aquí es lo que se forma la cultura corporativa, la cultura organizacional, que habíamos visto recién. Les había en principio dicho que miren el concepto. Entonces, esto está relacionado con la cultura. ¿Por qué se mide el clima organizacional, chicos? Porque es una herramienta útil e importante de diagnóstico, cuyo fin es mejorar el funcionamiento de la organización. Permite diagnosticar las fuentes de conflicto o de estrés, de insatisfacción de las personas que forman parte de la empresa, los comportamientos negativos también. Permiten iniciar y mantener cambios de lo que hemos estado hablando del desarrollo organizacional, que indiquen la administración de los elementos específicos sobre los cuales se oriente la intervención. ¿Sí? Debo entender cómo va a estar dirigida el cambio a partir de la utilización adecuada de herramientas de medición del clima. Permiten causar el desarrollo organizacional y prever los problemas que pueden surgir, que es importante. ¿Cómo medimos el clima? El ausentismo. Los índices del clima están relacionados con medir el ausentismo, la rotación, los índices existentes en las empresas, en el mercado, en el ambiente. Son medidas rápidas, ¿no? Los cuestionarios que les decía que pueden ser estandarizados
idealmente específicos para cada organización, que sería buenísimo, ¿no? Siempre van a ser anónimos. Muestras representativas de niveles o áreas, que les decía, las entrevistas o los focus group. Se puede preguntar situación actual del clima, situación ideal, importancia de las estrategias de cada dimensión, el análisis de cada dimensión que les decía. La metodología que podemos utilizar es cualitativa, entrevistas individuales, grupos focales, representativos de cada área o nivel, seminarios de diagnóstico, grupos de análisis y de retroalimentación de lo que está pasando dentro de la empresa. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo del análisis del clima organizacional? Entonces, cuando uno hace un proceso, primero comunica el estudio. Yo comunico que vamos a hacer un estudio del clima en mi empresa. Hago un prediagnóstico cualitativo, es decir, pienso que puede haber un problema a nivel de comunicación, ¿ya? Luego hago un estudio cuantitativo que está relacionado con encuestas, con entrevistas, que la traslado a estadísticas, ¿no? Luego hago la retroalimentación de los resultados que se dan con estas con estas entrevistas o con el elemento que haya utilizado. Luego hago también estos estudios cualitativos confirmativos, ¿no? Que nos dice cuántos y voy a confirmar que estos resultados tienen también, están relacionados con situaciones cualitativas. Por ejemplo, hago un estudio de procesos, son cualitativos, no son cuantitativos. Entonces hago una relación de lo cuantitativo con lo cualitativo y desde eso hago talleres con la gerencia para determinar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para realizar los planes de acción, que de hecho estos planes de acción podrían llegar a ser transversales, es decir, para toda la empresa, o podrían ser, departamentales también. Entonces, la implementación del plan de acción. Pero es importante con esto comunicar los resultados también de los planes de acción. Los planes de acción por área también que les decía. Y hay que trabajar en talleres de mejoramiento del clima laboral por áreas. Porque eso determina también que hay un elemento que capacita los cambios que se van a hacer, ¿no es cierto? Hay un seguimiento del tema y este proceso se tiene que hacer de manera completa, chicos. No hay una cuestión específica, sino completa. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Este sistema es súper importante que lo tengan porque así hay que hacer. Aquí así se determina un estudio de clima organizacional. Cambiar el clima requiere de tiempo y de participación de todos los actores con ánimo constructivo y con un tema de cambio, es un tema de cambio organizacional. Presta especial atención a la dimensión política de las empresas. Es fundamental la estrategia comunicacional, chicos. Comunicación fundamental en todo proceso de cambio. Cuesta mucho cambiar, mucho más que ser persistente, y hay que ser persistente en eso. Entonces, esto, queridos chicos, ¿está claro? ¿Está claro esta exposición sobre el clima laboral y cómo se hace este proceso de evaluación del clima? ¿Cómo hay elementos externos que determinan el clima? Es un tema súper importante para ustedes, chicos, súper importante, porque a partir de eso, del análisis del clima, se puede determinar las acciones de desarrollo que están directamente relacionadas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien?
Profe, en esto de los cuestionarios que usted habla sobre estandarizarles, es algo que o sea, no le entiendo cuando habla de estandarizar, o sea, que todos los cuestionarios se debe hacer a la misma área o según el área. No. Cuando hablo de cuestionarios estandarizados, son los cuestionarios que están realizados por empresas y que te venden los cuestionarios. Y que esos dicen, estos cuestionarios son probados, dan resultados, tienen claras las dimensiones que se van a evaluar en todas las empresas. Entonces, este cuestionario estandarizado, inclusive te venden en plataformas digitales. Solo te pasan el link y tú haces. Son estandarizados porque te venden, porque están para cualquier empresa, están planteados para ser para cualquier empresa. Y también ahí te decía que se pueden hacer cuestionarios específicos para una empresa, que esos pueden resultar mucho más efectivos que los estandarizados. Porque ahí lo que tú dices, puedo hacer un cuestionario para la empresa o para el área, ¿ya? O la determinación de qué es lo que quiero evaluar y de acuerdo a eso evalúo. Entonces, hay estas dos tipos de cuestionarios que están relacionados más por el uno que es estandarizado para cualquier empresa y otro que puede ser específico. Está hecho para una empresa de manera específica de acuerdo a las necesidades y a las dimensiones que quieren ser evaluadas. Pero ¿para qué se evalúa el clima? ¿No es cierto? Hay varios objetivos, el rendimiento del desempeño, por lo tanto, por el rendimiento del desempeño, los resultados económicos, la satisfacción de las personas que intervienen en los procesos, la permanencia, estabilidad, productividad y la parte de salud de los colaboradores. Y también, como yo les decía, uno de los en el método de desarrollo de Faria Melo, habla del consultor, ¿no se acuerdan? ¿Y cuál es la función que habíamos dicho que tiene el consultor? Realizar un diagnóstico preliminar y acordar con la autoridad cuáles son las variables que quiere ser investigado. Se establece también protocolos de encuestas que se realizan de manera simultánea con todo el personal. Toda esta información es procesada y generada en una base de datos que determina la extracción de la información de manera cualitativa, de tal manera que esto le sirva a la empresa para realizar los planes de mejora. Es importante de todas maneras para hacer esta evaluación buscar el espacio físico adecuado, tener los recursos y materiales adecuados, capacitación a los colaboradores para que hagan adecuadamente los cuestionarios, darles la seguridad de que estos cuestionarios van a ser anónimos y que no se va a saber, porque una de las cosas que tienen mucho miedo los colaboradores es que se ubiquen los cuestionamientos que están haciendo y no sale la realidad. Hay otros elementos que se pueden evaluar también, lo que les decía, los salarios, la comunicación interna, las políticas de manejo del personal, las políticas de la empresa. Y otras como las actitudes, qué actitudes son las que están teniendo o la relación también de los colaboradores. Pero también se puede evaluar la satisfacción de los colaboradores, que también es importante. Y la satisfacción está relacionado de acuerdo en cuanto a la estabilidad del trabajo, a cómo impacta el ambiente en el trabajador, el compromiso de la organización con el trabajador. Y esto hace que le permita a la empresa saber qué es lo que está pasando con el colaborador cuanto a eso también. Entonces, un diagnóstico del clima laboral nos revela la percepción de los individuos respecto a estas diferentes dimensiones, siendo que esta información fundamental a la hora de valorar los instrumentos de gestión de cambio que se tienen que hacer para reformular objetivos y para plantear todo un programa de cambio. Entonces, es importante también mirar los beneficios que tienen y el diseño
de la encuesta y el seguimiento deben tener preguntas que sean cerradas para que pueda tener un resultado eficiente, ¿no? Que sean confiables, que sea válido el documento o las preguntas, que estén bien redactadas, que tengan una comunicación luego de resultados, que tengan la posibilidad de ser preguntas que te permitan tener una idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es importante también con esto dar retroalimentación a los colaboradores para que puedan tener esta posibilidad de tener una encuesta que sientan que es beneficioso para ellos y que es beneficioso, obviamente, para la empresa. ¿Sí? Está todo, está creo que todo dentro de este tema. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos, dentro de esto también, esperen un segundo. Creo que hemos topado los temas. Mañana vamos de clima y cultura, ¿no? Que son dos cosas muy bien, vamos a ver mañana. Así que vamos a ver la diferencia. Profe, no se le escucha. Vamos a ver mañana la diferencia entre clima y cultura y vamos a tomarles una pequeña pruebita chiquitita. Entonces, mañana nos vemos y ahorita hagan su resumencito y ya les voy a abrir para que puedan subir el resumen de esta clase sobre lo que es clima. Profe, perdone que le interrumpa. Era el caso sobre que no había pagado la plataforma y hoy día pagué y aún no me habilitan. Usted me dijo que envió un correo, pero ¿a qué correo envió? No sé, no le entendí muy bien. Ya le mando el correo, les mando a todos por si acaso tengan alguna cosa que quieran. Ya les mando. Gracias, profe. Una consulta, el resumen que vamos a hacer, vamos a subir es de la clase de hoy, de lo que hablamos. La de hoy y la de ayer. Dos resúmenes. cvrojas@tecnologicopichincha.edu.es. Son dos resúmenes, ¿no es cierto, profe? Le haces uno solo, mijito. Ya, gracias. Ahorita les abro para que puedan subir eso, ¿no? Hasta mañana. Profe, ¿y eso incluido con el video del Todo inicio? sí, todo esto que les digo, hagan en un solo Word. La una del resumen del clima y cultura y la otra del video. ¿Ya? Ahorita les abro para que pongan ese vaya para que ya esté ahí en la plataforma. Profe, por favor, ¿y nos podría, bueno, al menos a mí me podría compartir el link de ese video que estaba bueno, profe? Vamos a seguir viendo, mis queridos chicos, así 10 minutitos, tiempos y analizarlo, para que sea parte de nuestra análisis grupal, ¿no? Porque también me parece que es bueno que lo podamos hacer de manera grupal. Gracias, profe. Entonces, ya les pongo ahorita, les pongo como tarea, ya les pongo aquí. Ya.
Ya, queridos chicos. Ya, está puesta ahí, así que trabajen y súbanle de una vez para que no se complique. ¿Ya? Nos vemos entonces mañana, queridos chicos. Un abrazo.